Diversas críticas recibió el gobierno por el manejo de la movilización de los camioneros que ayer colapsó los accesos a Santiago y que generó además todo un giro, ¿no?, desde el punto de vista de la gestión de la crisis de parte de la moneda. Y precisamente para analizar esta movilización y los ataques ocurridos en la Araucanía nos acompaña el senador de Renovación Nacional por esa zona, precisamente Alberto Espine. ¿Qué tal, senador? Buen día. Gracias por acompañarnos. Hola Paola, hola Sebastián, ¿cómo están? Encantado que me den la oportunidad de conversar con ustedes. Es curioso quizás, senador, o quizás no es curioso cómo se invierten los roles. Mónica Rincón lo comentaba ayer a propósito de cómo se le vio ayer más bien a la alianza, o como quiera que se llame el conglomerado, preocupado por la libertad de expresión, cuando en otros gobiernos se veía más bien a la nueva mayoría o a la concertación preocupada por la libertad de expresión versus el derecho a manifestarse. ¿Cómo vio usted lo ocurrido ayer en las cercanías de Santiago? A ver, lo primero, que el movimiento social de los camioneros es un movimiento que tiene una causa muy justa. Ellos han sido víctimas durante muchos años de ataques brutales, de quemas de camiones. Este movimiento lo integran pequeños camioneros y medianos que tienen 2, 3, 4, 5 camiones. Entre paréntesis, muchos de ellos de origen mapuche, y es bueno precisarlo. Que están realmente desesperados, esa es la palabra, por los actos de violencia que son objeto. Les queman los camiones y además a nivel nacional se roban 3 camiones diarios en nuestro país. Y en la Araucanía, francamente, es un riesgo de vida el transitar por distintos lugares. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que cuando hay un movimiento social de esta envergadura, que es legítimo, válido, que tiene una causa absolutamente justa, resulta incomprensible que además recorran 700 kilómetros a Santiago sin ningún tipo de desmán, de acto de violencia, el gobierno invente entre gallo y medianoche una martingala, porque eso es, y saque un decreto impidiendo que todos los camiones que vienen ingresando a Santiago quede prohibido hacerlo hasta las 9 de la noche. ¿Por qué cree que hizo eso el gobierno? Porque tomó una muy mala decisión. Porque de alguna manera prevaleció el criterio que era un daño probablemente el que se exhibieran frente a la moneda camiones quemados. Y por lo tanto, yo cuando tuve la oportunidad de hablar con las autoridades de gobierno y con el ministro del Interior y sobre todo con el intendente de Santiago, yo les dije: ustedes lo que están haciendo es apagar un incendio con benzina. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que le dijo esa...? Y yo lo conversé con ellos el día anterior. El día anterior, el miércoles. Sí, el miércoles. Pero eso es un hecho que el gobierno obviamente mostró un pésimo manejo. Pero yo destaco también, porque en esto yo quiero mirar un poco hacia adelante el problema. No quiero quedarme en... Siempre nos quedamos frente a la Araucanía en las formas y no en el fondo. El hecho es que el ministro del Interior cambió de opinión. Y creo que eso hay que valorarlo. Esto, si lo transformamos en una guerra de guerrillas entre gobierno y oposición, la Araucanía va a seguir pagando las consecuencias permanentemente. Entonces yo creo que los camioneros marcaron un hito bastante histórico, en el sentido de decir que la Araucanía no está dispuesta, al margen de consideraciones políticas, de seguir sometida a un conflicto que se arrastra por 100 años, respecto a los cuales todos los gobiernos han fracasado, y que lo que busca es que tenga una solución, comenzando por terminar con la impunidad de los hechos de violencia y recogiendo las propuestas de la paz social en la Araucanía, que es un tema bastante más complejo y respecto a la cual yo en este programa hice entrega de este documento. Sí, lo conversamos hace un tiempo. Paz social en la Araucanía, y que es simplemente un aporte hecho con el apoyo de 3 expresidentes de la República, entre otros un centenar de dirigentes mapuche y no mapuche, Lago, Frei, Piñera, expresidente, que nos permite a nosotros tener una propuesta global que enfrente esto, Sebastián, en el tema política de tierra, en el tema pobreza rural, que pareciera ser, no le importa mucho en general, pero es un germen tremendo de desigualdad y de reacción violenta, el tema de la participación de los mapuches en la institucionalidad chilena y, por cierto, el tema de la violencia, que tiene unas connotaciones dramáticas en la región y cuyas víctimas son mapuches y no mapuches. Senador, usted decía que en esto ha fracasado el Estado. ¿El gobierno de Sebastián Piñera también fracasó en esta materia? El gobierno de Sebastián Piñera, te agradezco la pregunta porque no, y no es una cortesía la que te lo digo. El gobierno de Sebastián Piñera hizo una tremenda gestión en todo lo que es desarrollo económico y social. Y desde el punto de vista político de esto, hizo una gestión muy débil, como lo han hecho todos los gobiernos. ¿Débil por qué? Porque es inconcebible que el Estado de Chile haya sido incapaz de sentar en una misma mesa en lo que nosotros denominamos una UQIM, que en mapudungún se traduce al español en un consejo, en donde mapuches elegidos por sus propios pares, no designados por la autoridad a dedo, este mapuche sí porque es amigo mío, no, por ellos,
en donde agricultores y parceleros elegidos por sus propios pares, en donde participen también, por supuesto, el gremio de los camioneros, en donde participen probablemente medianos, pequeños y grandes empresarios forestales, puedan sentarse en una mesa. Alberto, pero el hecho es que no ha ocurrido. El hecho no es que no ha ocurrido y uno entonces se pregunta por qué. ¿Es porque acaso a nadie le interesa finalmente? Mucho se habla de la Araucanía, pero uno se pregunta si en 100 años nos han sentado, bueno, ¿será que no les interesa? Y yo creo que tú planteas una verdad del porte de una catedral. La Araucanía hace noticia cuando los camioneros tienen la valentía de venir a Santiago, tener que entrar a La Moneda con agresiones físicas cobardes. Yo, entre paréntesis, quiero... Hay una nota que a mí me impactó, que la vi ayer en ustedes y en otros medios. Ayer agredieron y golpearon y escupieron a Jorge Andrés Luxinger. Sí, Jorge Andrés Luxinger le quemaron vivo a los papás. Nunca lo he visto, nunca, y lo conozco bien. Contribuyó mucho a nuestra propuesta por la paz. Nunca lo he visto en una actitud odiosa, de resentimiento. Entonces las personas que hacen eso son unos cobardes que no merecen ningún tipo de contemplaciones, porque una víctima de esa envergadura podría perfectamente estar hoy día en una actitud polarizada. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar actitudes valientes y generosas como las que él ha tenido. Entonces, tú me preguntas, Paola, ¿por qué no se ha solucionado esto? Porque no ha existido una priorización de ningún gobierno en términos de entender que esto no es solo un problema económico, que no es solo un problema social, es un problema integral. Y no puedo, y hoy día Burgos, el ministro Burgos tiene una oportunidad que si la aprovecha puede hacer historia. Y va a contar con nuestra colaboración, que es liderar el proceso de la paz social en la Araucanía, sentar a las partes en una misma mesa y empezar a resolverlo. Hay gente que me decía por WhatsApp, porque en la calle me comenta, mire, es que sabe que esto no tiene solución. Profundo error. Hay conflictos mucho más agudos, como fue el de Nueva Zelanda con los maorí, que finalmente tuvo solución. Las partes involucradas tienen voluntades. Si ustedes entrevistan a los dirigentes mapuches más relevantes, no los que más gritan, a los agricultores ¿cómo se llama? Y parceleros más relevantes, no a veces los que más gritan, y entrevistan a todas las partes involucradas, se van a dar cuenta que en ellos existe el ánimo, las ganas, la disposición de avanzar. Lo que ocurre es que la angustia está en que hay mucho diagnóstico, mucho comentarista, pero poco trabajo hecho. ¿Y Francisco Buenchumilla no iba en una línea de avanzar precisamente en una solución del tema de fondo? A ver, Francisco Buenchumilla tuvo luces y sombras. Sus luces fueron haber puesto durante un periodo de tiempo este tema como un tema nacional. Y eso yo creo que es un tremendo aporte. Sus sombras es que los 18 meses que fue intendente fue incapaz de liderar un proceso de la naturaleza que yo le he señalado. Pero que quizás no tenía el respaldo desde acá de Santiago. Es que sabe que entonces no eres intendente. Porque estos son cargos que tú ejerces en forma con convicción. Efectivamente, él no tuvo el respaldo del ministro Peñalillo, no tuvo el respaldo de los senadores de la nueva mayoría de la Araucanía, pero yo conversé varias veces con él y finalmente él hace una propuesta que tiene aspectos bien interesantes. ¿Y cómo se condice esa propuesta de esta otra suya? Déjame terminar el día entero, sí, pues si no me van a retar porque haga medio camino. Te lo contesto al tiro, pero yo siento que él finalmente hace una propuesta a título personal y lo que refleja la salida de Buenchumilla es el fracaso del gobierno frente a la Araucanía. ¿Sí? Los intendentes son representantes del gobierno y yo espero que el nuevo intendente pueda hacer una buena gestión. Ahora, ¿cómo se condice con lo nuestro? Tiene puntos de coincidencia. ¿Cuáles son los de no coincidencia? Hablemos, a ver, entonces. yo creo que hay una fórmula de solución económica que él plantea ciertos grados de expropiación, que él plantea que... ¿De devolución de tierra? No, es que la devolución de tierra, la entrega de tierras que hoy día la CONADI reconoce a la ley, a adeudarle a las comunidades mapuches producto de los títulos de merced, hay un mecanismo que nosotros consideramos mejor que el de él, que es decir, hagamos un catastro, determinamos cuántos son. Es una cosa increíble. Fíjate que hoy día las comunidades tienen títulos de merced otorgados por el Estado de Chile. Hay algunos que dicen que fueron injustos, otros justamente, pero están, y son títulos de merced. Esos títulos de merced que equivalen a títulos de dominio, sí, les dan derecho a una cantidad de hectáreas. Esa cantidad de hectáreas debe tomarse, catastrarse, definirse y entregarles tierra respetando el derecho de propiedad a los agricultores y parceleros que tienen muchos años, darle posibilidad de que las quieran compensar. Las comunidades podrían decir yo quiero una compensación libremente distinta y dándoles además el derecho a utilizar, trabajar y volcar su esfuerzo en los que son sus tierras. Y además muchas de las comunidades mapuche nos están pidiendo así, mira, aquí hay un engaño ciudadano.
Las comunidades mapuche no piden asistencialismo. El que cree que el mapuche quiere asistencialismo, que el agricultor quiere le regalan algo, no es verdad. Ambos quieren vivir en paz y que se les den herramientas para salir adelante con su propio esfuerzo, respetando sus tradiciones, su cultura, y que somos un pueblo distinto. Chile no es un pueblo que esté compuesta por una sola cultura. Bien, hay un pueblo mapuche, hay inmigrantes extranjeros, y eso es una fortaleza, no una debilidad. Entonces yo espero, por eso le agradezco tanto esta invitación, porque siempre hay tan pocos minutos para hablar del tema de fondo de la Araucanía, salvo una foto de un hecho de violencia, que el ministro Burgos asuma el liderazgo que le corresponde. Si lo hace... ¿Y qué significa eso así en una acción concreta de corto plazo? Desde luego, lo primero es ser capaz de reunir en una mesa para iniciar un diálogo a los distintos sectores. Pero iniciarlo, él tiene la voluntad nuestra para hacerlo. Esto significa reunir a representantes de camioneros, parceleros, mapuches, partes involucradas, y decirle, ok, mira, los problemas en la sociedad actual, Sebastián y Paola, no se resuelven popularmente, eso se terminó. Los problemas en la sociedad actual se resuelven cuando tú recibes de la gente las propuestas, los escuchas, te das tiempo. Esa es la política. La política no es, mire, yo lo mando, le digo esto, haga usted lo que quiera. No. Cuando uno recibe, cuando se gasta más tiempo en escuchar. Y cuando te gastas más tiempo en escuchar, tú aprendes más y tu decisión final está legitimada socialmente. Senador Espina, le agradecemos mucho el tiempo para analizar este tema. Muchas gracias a usted por... Esperando ahora lo que sucede ahora desde el punto de vista político con este conflicto. Gracias por permitirme hablar sobre el tema de la Araucanía. Muchas gracias.